Hola, ¿cómo están? Hola Benja, ¿cómo estáis? Hola Karen, ¿bien y tú? Bien, acá muy ansiosa por empezar esta nueva jornada. A quienes se están conectando les damos la bienvenida. Eh, Hoy día es un nuevo conversatorio de Omnia. Y antes de empezar, como siempre, queremos agradecer por el espacio a la Universidad Católica del Norte, al gobierno regional y al Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de la Universidad Católica del Norte, que gracias a ellos nosotros podemos hacer toda esta serie de conversatorios. ¿Qué tenemos hoy día, Benja? Bueno, hoy día tenemos la segunda charla, el segundo conversatorio del mes de la salud y hoy día nos vamos a enfocar precisamente en lo que es la salud mental. Y para Muy eso bueno. tenemos a una invitada, pero 10 de 10. Ay, Te voy a hablar un sí, poco de ella. a ver, cuéntame, Benja. Bueno, ella es psicóloga, ella tiene vocación por la promoción del desarrollo personal, todo esto a través de un posicionamiento humanista y por supuesto con perspectiva de género. En los últimos años se ha desarrollado en el ámbito clínico privado y desde el inicio de la pandemia ha estado trabajando en el área de la salud con equipos de atención médica y pacientes con COVID. Además, se ha incorporado en BUP Antofagasta desde diciembre del 2020, asumiendo el desafío de instalar el apoyo psicológico como un espacio para el autocuidado y para el desarrollo profesional para sus colaboradores. Y además fue mi profe en algunas asignaturas, así que es un honor para mí poder presentarla. Oye, qué buena. Obviamente yo igual conozco a nuestra invitada, ahí ya en el ámbito más de colegas. Yo soy más viejita que tú, Benja, así que las dos fuimos estudiantes en algún punto. Y estoy súper contenta de conversar hoy día con ella sobre este tema de salud mental. Les pedimos a todas las personas que estén mirando que avisen, que compartan en sus redes que va a empezar hoy día este conversatorio sobre salud mental y obviamente vamos a tomar el contexto que estamos viviendo, el contexto de pandemia, para que se vayan conectando y nos envíen sus preguntas, por favor, porque yo creo que al igual que nosotros, ustedes quieren consultar y preguntarle cosas a nuestra invitada. Entonces, sin más preámbulos, hacemos pasar a nuestra invitada. Buena, Hola, ¿cómo están, chiquillos? bien. Pero Sí, la verdad bien. sí, pues. Bueno, si me preguntas así, Pasado. bien en este momento. Yo creo que ahí Ya, podríamos cambiar esa costumbre de siempre decir bien para especificar que estamos bien justo en sí. este momento, Bien ahora, bien bien ahora. ahora. Sí, sí, pues Y yo tú creo que por bien. ahí parte. Yo estoy contenta, estoy súper contenta. Creo que estas instancias, como, aunque sean virtuales, o con que sean virtuales, nos ayudan un montón. Y quienes hemos estado sumergidos acá como en el backstage, podríamos decir, de la pandemia, tenemos harto que contar, así que estoy súper agradecida también por la instancia. Ojalá la gente lo aproveche igual y puedan preguntar. Sin pudor, sin pensarla tanto, porque en verdad estamos todos en esta, estamos todos viviéndonos la pandemia desde distintos lugares, así que ahí motivada. No sé qué quieren de mí. Tenemos bastantes preguntas, la verdad. Sí. Benja, ¿te gustaría empezar con las preguntas? Por supuesto. Vamos, Bueno, vamos. bueno, no es novedad para ninguno de nosotros, nosotras, el hecho de que estamos en pandemia y que estamos la gran mayoría del tiempo encerrados o frente a un computador o haciendo cualquier otra cosa, pero siempre dentro de la casa. Y bueno, Ajá. quería preguntarte respecto a eso mismo. ¿Cómo crees que nos afecta a nuestra salud mental el hecho de estar tanto tiempo encerrados aquí en la casa? Uy, sí. Bueno, hay como dos lecturas que yo voy haciendo constantemente. Ya una es como lo que van reportando en el ámbito científico, ¿cierto? De la salud mental. Ya, por ahí obviamente los pioneros fueron los chinos, ¿sí? Cuando a mí me toca entrar a trabajar al HRA, al regional Antofagasta, me tuve que devorar prácticamente toda esa bibliografía y ahí encontrar una primera diferencia que tiene que ver con quiénes son más afectados por el confinamiento y en específico por el COVID.
Y la literatura en el fondo, hasta ahora, pareciera ser que no ha cambiado mucho, es que quienes son más afectados son los trabajadores y trabajadoras de la salud, más incluso que las personas que atraviesan el COVID. ¿Y cómo se nota esa afectación? Bueno, evidentemente el TEP o el trastorno de estrés postraumático aparece en los 3 meses posteriores, ya hay rasgos, ya hay presencia, y por eso que ahí hay que fijarse mucho también en el cambio de vida, porque yo creo que hay que ir asumiendo que esto ya es un cambio de vida, ¿no? Cuando la gente de repente me dice, no, si cuando esto pase voy a volver a no sé qué, entonces ahí como que hay que trabajar un poco esa creencia, porque no hay certeza, más bien solo incertidumbre respecto de cuánto van a durar estas nuevas medidas de cuidado, esta nueva forma de vida, en donde ya no vemos al otro, en donde, o sea, no lo vemos de manera facial completa, en donde ya el contacto físico, que para nosotros los sudamericanos era súper común, esto de saludarnos de beso, de andar así como pegados, ¿cierto? Que para los europeos o otra área occidental era bien raro. Ahora es parte también de nuestra cultura. ¿Cómo nos afecta principalmente eso? O sea, el otro día pensaba en, a ver, ¿cómo explico esto? Y yo soy bien cercana a hartas personas, amigos, amigas de geología. Y por ahí, y también, bueno, porque soy del norte, me gusta, los cerros y todo eso. Y por ahí hay un fenómeno que ocurre en la geología que uno lo puede observar, que es bien bonito, que son los diques. Por ahí los geólogos y geólogas, si es que están, que no me reten, que en el fondo es como cuando se van formando las capitas de tierra, ¿cierto? Podríamos decir que nuestra vida también se va formando así. Solemos pensar la vida como algo lineal, pero en general son vivencias, ¿cierto? Que se van montando una sobre la otra y van configurando nuestra personalidad, nuestro estilo de ánimo, incluso podríamos decir de alguna manera. Y entonces de repente hay cosas que pasan en nuestra historia de vida que se meten entre medio de estas capas, como que emergen, ¿cierto? Eso en geología es un dique, ¿cierto? Están los estratos, así como estas tortitas que vemos nosotros, y de repente hay una cosa que lo atraviesa que suele ser de otro color, ¿cierto? Como una raya, que se metió, que en el fondo es magma, que se metió porque estaba más caliente y se metió por esa fisura. Y esta nueva forma de vida está siendo así. Ya al principio fue chocante, fue impactante, los niveles de ansiedad aumentaron, se dispararon. Porque yo creo que acá la pregunta que hay que hacerse es qué fue primero, la ansiedad o la pandemia, en verdad. Ya había harto trastorno de ansiedad, harto trastorno del ánimo, lamentablemente en nuestro país, antes de la pandemia. Entonces, habían otras cosas latentes también en términos de salud mental. Y la pandemia vino en el fondo a remover todo, se metió cual dique en nuestra historia de vida, en nuestra cultura también, y desde lo más macro hasta lo más micro, o sea, desde el que ya no me quedo a lo mejor tanto rato conversando con el vecino al que le voy a comprar el pan, porque igual me da cosa, hasta ya cambios más macros como el horario de trabajo, el lugar de trabajo. Entonces, verlo como un cambio de vida, yo creo que hay dos conceptos ahí que siempre los estamos nombrando y que van las mayores recomendaciones orientadas hacia eso, que es hacia la rutina, y yo sumaría el concepto de contacto, porque al final tuvimos que aprender a contactarnos con todo y con todos de nuevo, de otra manera, desde el cuidado incluso, y cómo ese cuidado al principio fue como bien alarmante, como bien estresante, y de a poco ha ido como menguando y como que ahí de repente se relajan y hay rebrotes y etcétera, pero en términos históricos también hay que verlo así, o sea, nuestras generaciones están marcadas por un montón de diques, podríamos decir, y sumado también al estrés que veníamos teniendo por el tema del estallido social, ¿cierto? O sea, de esto que se acabó Chile, bueno, yo creo que todavía se está acabando, ¿no? Pero hay mucho ahí que baja desde lo más macro hasta conductas, ¿cierto? Entonces la afectación pasa a ser principalmente conductual y anímica. Y es precisamente, creo que desde esos dos ámbitos en que nos tenemos que fijar, ¿sí? Porque tú miras las recomendaciones de la OMS, de, no sé, el Instituto Chileno de Seguridad del Trabajo, etcétera,
todos te dicen que tienes que tener un espacio separado para poder trabajar, ¿cierto? Pero pareciera ser que ellos no están situados mucho en el Chile de la mayoría, porque el Chile de la mayoría vive en escasos metros cuadrados, ¿cierto? En donde tenéis que ingeniártela, en donde no abunda la privacidad. En Chile la privacidad es un privilegio, un real privilegio. Entonces, ¿qué hacemos, cierto? ¿Cómo afecta esto? Se dispararon las consultas en salud mental. Lo hablábamos hace un ratito con los chicos de cómo para nosotros los psicólogos y psicólogas la pandemia nos ha dado mucho trabajo. Y ahí está el riesgo también, porque no nos forman, y yo diría que en ninguna profesión actualmente en Chile te forman para cuidarte de los riesgos psicosociales de tu trabajo. Y uno viene a conocer la idea del riesgo psicosocial cuando conoces a los prevencionistas de riesgo, cuando empiezas a trabajar y te aplican el Listas 21, y ahí tú empiezas a saber de que hay riesgos asociados a todos los trabajos. O cuando te pasa, cuando directamente ya algo te está pasando relacionado a tu trabajo, ahí tú dices, existe Claro. esto y hay que prestarle atención. Oye, Pía, y respecto al contexto que nos mencionabas, ¿cuáles serían los riesgos de ya no prestar atención a nuestra salud mental? Porque sabemos que esto pasa, pero ¿qué pasa con esas personas que están como resistentes a reconocer que algo les pasa? Sí, a mí me ha tocado ver, y lo digo así, voy a ir haciendo como esta doble lectura, así digo, también, de cómo lo vi en los pacientes, en las personas. A mí la palabra paciente no me gusta mucho, pero ahora que estoy en la salud, como que ya, paciente. De cómo se van dando de distinta manera, porque la negación, nosotros en psicología siempre hablamos como de los mecanismos de defensa o de afrontamiento, ¿cierto? Que son teorías como bien antiguas, y que uno lo lee y uno dice, pero ¿cómo la gente va a ser tan buena para negar y no ver lo evidente? Pero pasa harto. A mí me tocó, creo que en este tiempo, ver los casos de negación más extremos que nunca había visto. O sea, es tanto el shock de tener que afrontar una nueva forma de vida o de tener que afrontar un diagnóstico, por ejemplo, en el caso del COVID, o de tener que afrontar que efectivamente no podís seguir trabajando, en el caso de los profesionales de la salud, porque estáis quemados, porque lo estáis haciendo mal, porque te estáis bloqueando, porque en verdad ya basta, así como, y no lo quieres ver y no lo quieres aceptar, porque aceptar eso implica detenerte. Y cuando te detienes, empiezas a analizar toda tu vida. Y ahí se abren procesos que estaban latentes. Entonces, hay como cosas de salud mental latentes que gracias a estas pausas, que ya sean porque tuviste que hacer cuarentena, o porque tuviste que tirar licencia, o porque estuviste hospitalizado por COVID, ¿ya? O porque te fuiste con teletrabajo, te empieza a aparecer, ¿ya? O imaginémonos también los casos en donde ya estás en un tratamiento de salud mental, ¿cierto? Y se ve atravesado por esto. Pensemos en las personas que, por ejemplo, tenían atenciones en los COSAM, que son los Centros de Salud Mental Familiar, ¿cierto? Y que dejaron de tener sus horas, ¿cierto? Que tampoco son tantas, o sea, las personas en los COSAM a veces la atienden una vez al mes, 2 veces al mes, los psicólogos y la psicóloga y el psiquiatra una vez al mes, a veces cada 2 meses. Ahí lo que he visto yo que se activa mucho es la negación como primera forma de poder digerir esto que está pasando, y muchos procesos de duelo que estaban como ahí guardaditos, como que estaban negados, o duelos desautorizados que le llamamos, que en el fondo como que la gente no se lo vivió porque el entorno tampoco se lo permitió. Y también se activan hartos trastornos del ánimo, que pueden tener que ver con características de la personalidad o simplemente por el shock que genera tener que afrontar esta realidad. Allí la demanda, por eso la demanda de salud mental aumentó. Ya, ahora yo en ese sentido no soy tan pesimista, no creo que, por ejemplo, esta noticia que salió, que anda rondando de que Chile es el segundo país que empeoró la salud mental, hay que fijarse bien en cómo se miden esos fenómenos.
¿ya? Hay que fijarse bien en cómo también se nombran, en cómo se diagnostican, ¿sí? Porque por otro lado, también vi casos, para no vernos solo en lo catastrófico, también vi casos de personas que, yo creo que todos lo hemos escuchado también, que la cuarentena, que el encierro, que incluso la hospitalización por COVID les hizo de maravilla, porque se tomaron ese tiempo, esta pausa, y se cuestionaron su forma de vida, ¿cierto? Entonces, desde ahí entran en un proceso de cambio. Nosotros en psicología, ¿cierto?, evaluamos el proceso de cambio generalmente con el modelo de Prochaska, ¿cierto?, que define que uno está a veces medio contemplativo, como que mira el problema, pero piensa que no es tan grave, y después ya te empiezas a preparar para el cambio, empiezas a desplegar acciones. Ese proceso de cambio lo vi mucho también en personas que se retiran, ¿cierto?, trabajadores que se retiran de la pega, con licencia por salud mental, ¿cierto? O con licencia por salud física por algo de origen psicógeno. Ya, no sé, pues esta gastritis constante, también apareció harto vértigo, ¿sí? ¿Es cierto? De levantarse mareada, con náusea, y es por estrés, o sea, se les hacen los estudios correspondientes y es por estrés, no tiene una base biológica tan fuerte o tan que se pueda explicar fácilmente, entonces se descarta como algo más bien psicosomático. Y no es tan mala la pausa. O sea, hay gente que en verdad al principio niega, racionaliza todo, pero ya después, no sé, pues el quinto o sexto día de cuarentena, como que ya como que te entregáis un poco a la pausa y si hay un buen acompañamiento. Por eso yo creo que esto de que se haya instalado la figura de los psicólogos, de la psicóloga, en la salud ha sido súper potente para acompañar esos procesos y no verlo solo desde una base orgánica o psiquiátrica, ¿ya? Porque también psiquiatría en el fondo no está preparado para afrontar este tipo de cosas. No sé si contesté la pregunta, en verdad. Sí, se contestó. Y muchas gracias Pia, por tu respuesta. Tú mencionabas algo súper interesante que tenía que ver con esto de rehusarse, como que las personas se suelen rehusar a aceptar como los cambios que se vienen, porque quizás estos cambios, bueno, este cambio no fue porque nosotros decidiéramos cambiar, sino porque el contexto nos obligó a eso. ¿Cómo crees que podría una persona adaptarse mejor a estos cambios de mejor forma? Porque en esta negación de vez en cuando eso igual genera problemas al fin y al cabo, no es tan sano. Así que, ¿cómo podrías ayudar a una persona o decirle a una persona para que se adapte de mejor forma? Hoy, de partida, yo siempre trato de inculcar esto de que la flexibilidad es una virtud que nos puede hacer la vida muy fácil o más fácil, ¿sí? Porque finalmente esta frase que es como súper cliché, de que lo único constante es el cambio, así es nuestra vida. O sea, cuando uno hace un análisis de su línea de vida, así como hace una línea de tiempo de su vida, te vas dando cuenta de todo lo que hay cambiado. El tema es que para hacer eso tenés que detenerte, a mirar tu vida, ¿sí? A historizarte, también a reconocerte, no solo por lo que estás rindiendo ahora. Y ese tipo de ejercicios creo que son muy útiles también para darte cuenta de que sí eres capaz de hacer las cosas distintas. Porque la negación en términos de conducta y de lenguaje aparece con la idea del no puedo, no sé hacerlo de otra manera, es que siempre ha sido así, si no lo hago así me estresa, me da ansiedad, porque si se dan cuenta ahora todo es estrés y ansiedad, todos están estresados y todos son ansiosos, y lo cual es cierto en cierta medida, pero hay otras cosas detrás. A veces ansiedad no es pura ansiedad, a veces es pena, es duelo, es frustración, es rabia, pero socialmente está más aceptado hoy hablar de que estoy estresado y ansioso que decir que estoy triste. Entonces, claro, sale por ahí. Porque tampoco me tomo el tiempo para analizar eso, para sentarme y decir, ya, en verdad, esto cómo me afecta a mí. Y son esos momentos que me tomo conmigo, reflexivos, cuestionadores, ¿cierto? Cuando empezamos esto, yo digo, ¿cómo están? Bien, ya, pero de verdad, ¿cierto? Hacer ese ejercicio honesto con uno mismo es la base, ¿sí? Yo creo para poder ir dándote cuenta, empezar a ser honesto contigo mismo, contigo misma, ir tomando las decisiones que corresponden, desde una flexibilidad, porque creo que acá el enemigo número uno desde el lenguaje es que yo soy así, ¿sí? Así soy yo.
mucha gente, todos y todas necesitamos contribuir nuestra identidad y nuestra seguridad vital o personal en base a cosas que hacemos o decimos, ¿cierto? Y este movimiento de toda nuestra estructura, uno se aferra a eso, ¿no? Es que yo soy así, yo hago las cosas así y esto me va a seguir resultando, a pesar de que todo tu contexto está cambiando y te está diciendo que eso que sabía de hacer antes a lo mejor ya no es tan útil. Y nos aferramos a eso, ¿cierto? Y ahí es donde aparece la idea de la flexibilidad. Yo creo que es súper importante retomar espacios de intimidad con uno mismo y con una misma. Y con espacios de intimidad, cuando uno habla de intimidad, como que inmediatamente aparece como lo erótico, lo sensual, ¿cierto? Pero la intimidad con uno mismo, con una misma, es súper importante. El hecho de saber comer solo, ¿cierto? Y que eso no sea algo triste, por ejemplo. Saber ver una película o disfrutar lo que sea solo, sola. Dialogar con uno mismo desde la escritura, por ejemplo, o desde el disfrute de la música. Y en esos momentos, en esos tiempos, espacios, ir sincerándote contigo mismo, contigo misma y dándote cuenta de en verdad cómo esto te está afectando. Porque la gente, cuando se junta con otros, en instancias ya sea presenciales o virtuales, tiende a decir, no, si a mí también me afecta, me molesta, y generalmente hablamos desde la expresión del malestar asociado a la rabia, ¿cierto? A la frustración que nos genera el estar encerrado, porque no olvidemos, y acá, bueno, los tres somos psicólogos, sabemos que la psicología avanzó mucho gracias a los experimentos de aislamiento. Entonces nosotros sabemos cómo el aislamiento de por sí ya genera un montón de alteración, no solo psicológica, sino que también orgánica. O sea, nuestra percepción se altera porque tenemos menos estímulo. Entonces, hay que hacerle espacio a eso. Y si yo sé que voy a tener menos estímulo porque voy a salir menos de mi casa, entonces lo más justo y necesario para mí, como ser humano integrado y que tiene necesidades variadas, es darme esos estímulos y que ojalá esos estímulos sean placenteros. Y eso también hace que yo flexibilice el cómo me voy moviendo. Es una cosa, es una asociación, una correlación que igual se ha observado mucho y está como descrita, podríamos decir. Cuando yo me estimulo sensorialmente, se van generando nuevas respuestas y patrones de conducta. Se facilitan, porque amplío mi espectro. Claro. Hace mucho sentido, de hecho ya tenemos ahí comentarios, por ejemplo acá Miyochi, también le hace mucho sentido el tema de sensibilizarnos, promover también la salud emocional en el contexto en que estamos, porque al parecer o ya sabemos que se empieza por uno, se empieza por el mismo. Y Pía, no sé si te estaré llevando otro tema, pero ¿cómo lo hacemos? Ya quizás nosotros ya hicimos esto, tuvimos estos momentos, nos sensibilizamos, nos reconocemos, nos damos cuenta de lo que nos pasa, nos hacemos cargo de lo que nos pasa. ¿Y qué pasa con el otro o la otra persona con la que vivo, con la que constantemente me comunico y cómo ayudarla? Sí. Bueno, ahí depende también mucho de a qué me llevó la cuarentena, ¿cierto? Porque la cuarentena hay gente que la llevó a aislarse. En el caso del personal de salud, por ejemplo, hubieron varias personas que decidieron alejarse de su familia y se fueron, arrendaron una pieza o se fueron a vivir con colegas, ¿cierto? Para cuidar a su familia, ¿cierto? Entonces ahí la decisión fue alejarse del núcleo familiar y también se vive como un duelo, ¿ya? En los primeros meses, hartos trabajadores y trabajadoras de la salud dejaron de ver a sus hijos o sus hijas por meses, porque tampoco sabíamos bien a quién había que cuidar más ni nada. Después fuimos viendo esos cambios. Pero también en la población así como más general, hubieron procesos inversos, en donde gente con la que no me veía hace mucho tiempo, empecé a convivir, ¿cierto? Así como que volví a mi familia de origen, eso se dio mucho también. O parejas que se habían ido a vivir recién juntas, imagínate, o sea, ahí... claro, sí, como querías, bueno, con todo. Entonces... ahí, dependiendo del contexto y de quiénes son, porque no es lo mismo vivir, por ejemplo, con adultos mayores
que para ellos esto es la maravilla, porque todo el mundo volvió a verlo, a estar con ellos, ¿cierto? Versus, por ejemplo, vivir con niños, ¿sí? O incluso pensemos también en personas que viven con alguien que ya tiene un diagnóstico en salud mental, ¿cierto? Y que a lo mejor no vivías con esa persona, entonces no cachabas bien cuáles eran sus sensibilidades, sus preocupaciones. Es difícil en nuestra cultura, ¿cierto? Imagínate, es difícil sincerarnos con nosotros mismos sobre lo que de verdad nos sucede, lo que sucede realmente. Imagínate con un otro. Entonces, ahí yo siempre apelo al lenguaje. O sea, al final, hoy en día como que está súper de moda esto del lenguaje corporal, ¿cierto? Bueno, ahora ya quedó un poco out todo eso porque nos vemos por cámara nomás, pero se le estaba dando mucha importancia, pero lo dicho también es potente, o sea, este mismo ejercicio de preguntar, ¿y cómo está ahí? Pero quedarte ahí mirando al otro y de verdad esperar a que te diga cómo de verdad está ahí. Darle opciones, por ejemplo, con los niños chicos pasa mucho que uno le pregunta, ¿qué le pregunta uno a un niño chico? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido en el colegio? ¿Te portáis bien? Y ahí ya se te acabó la conversación con los niños chicos. Y uno como adulto también tiene que ir ampliando esa oferta de diálogo. Creo que es súper importante eso, porque desde la oferta del diálogo, desde el de verdad interesarme por el otro y decirle, oye, pero ven, tomémonos un té, oye, mira, sí, a lo mejor voy a estar todo el día con teletrabajo, pero sí o sí voy a almorzar con ustedes, o sí entre medio me tomo un café contigo, y es crear, así como yo creo espacio de intimidad conmigo mismo, conmigo misma, también de a poco van apareciendo como estas ventanitas, podríamos decir, para ir generando intimidad con otras personas. Y yo creo que es así como parte. Obviamente hay familias que tienen culturas súper honestas, abiertas, de decir, a veces excesivamente también, entonces ahí que nos toca poner límites. Sí. Hay familias en donde nos toca poner límite y decir, ¿sabes qué? En verdad yo también esto me está afectando y tengo que lidiar con esto a lo mejor desde un espacio más íntimo, a lo mejor, y no es personal el hecho de que quiera estar encerrado o encerrada en mi pieza, es súper importante explicarle eso a tu entorno. O decirle, ¿sabes qué? Este fin de semana no sé, quiero estar descansando y no voy a salir mucho de mi habitación. ¿Ya? O quiero que por favor no hagan tanto ruido. Es súper importante comunicar esa necesidad de intimidad y de espacio. Creo que por ahí va. No es algo tan elaborado. Al final todo lo que hemos tenido que volver a hacer con la pandemia creo que es volver a lo simple, volver a cositas más rudimentarias incluso. Y me llama mucho la atención esto de que, claro, para cuidarnos primero a nosotros mismos, en nuestra salud mental, tenemos que observarnos a nosotros mismos, darnos el tiempo para analizarnos, enfocarnos en nosotros y si es que estamos en contexto con la familia, hacer lo mismo, observar a la familia, observar cómo es que estamos funcionando y ver qué hacemos al respecto. Me recuerda a una cosa que hicimos acá en la casa, bueno, mi mamá la hizo realmente, tenía que ver con que como todos estábamos, ya sea en clases, trabajo, etcétera, todos dentro de la misma casa, no teníamos cómo saber, de repente, no sé, mis hermanos iban donde mi mamá a pedirle cosas, mi mamá estaba trabajando, pero no tenían cómo saber que mi mamá estaba trabajando porque solo la veían en el computador. O también yo iba y le hablaba a mis hermanos y ellos estaban en clase y así de diversas formas y como familia encontramos una forma de cambiar esto y era poner así como unas señales en las puertas que ponía, ahora estoy ocupado, no entren, ahora sí, entra, habla, hay permiso y ese tipo de cosas y nos ha servido bastante. De hecho ahora mismo tengo puesta ahí la de que no me moleste. Porque estamos hablando de salud mental, así que justamente. No molestar. Poniendo límite, ¿viste? Sí. Al final, por eso te digo, esto nos hizo volver a cosas más simples. Cuando la gente a mí me llega a consultar, ya sea que son del área de la salud o por la consulta particular, llegan así y me dicen, es que son tantas cosas, es que no sé de por dónde empezar. Por donde quieras, yo te escucho. Y empiezan bla, 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 y es como después me dicen, ya, ¿y qué hago? ¿Y qué hago con todo esto? Entonces siempre al principio es así, es como, ya, pero volvamos a lo simple, porque tú generalmente con qué demanda te llega la gente, es que estoy ansioso, es que yo pienso mucho, es que yo soy, ya, y llegan con la etiqueta, así como, yo soy ansiosa, yo soy estresado,
pienso mucho, no puedo parar de pensar y no puedo. Es como que no existe la posibilidad de que eso cambie, ¿cierto? Porque es parte de mí, es parte de mi identidad. Y empezar a verlo como que es una respuesta natural frente a todo lo que me ha pasado últimamente, o incluso lo que me ha pasado últimamente y además todo lo otro que me ha pasado en mi vida, es un proceso ya también de ir soltando esa creencia que me da mucha seguridad y empezar a mirar lo que realmente tiene que ver conmigo, ¿sí? Que cómo yo afronto esto. Y si es que estoy disponible para ir desarrollando nuevas formas de afrontarlo, que a veces tienen que ver con eso, o con pedir ayuda, o con poner límite. Creo que por ahí siempre se parte, siempre de ahí ya después procesos más elaborados, podríamos decir, pero por ahí es como la entrada, sí. Hablando de esto mismo, de las respuestas naturales, yo siento que todos tuvimos la respuesta del miedo o de la ansiedad cuando recién apareció este virus, principalmente por el miedo a contagiarse o, o que se contagiara alguien de la familia, etcétera. ¿Cómo podríamos de una u otra forma ayudar a mantener más o menos controlado este miedo o esta ansiedad cuando ya nos sobrepasa? Es decir, no sé, hay personas que quizás el miedo a contagiarse o que se contagie alguien de su familia los frena o los bloquea o no los deja desenvolverse de buena forma en su vida diaria. ¿Cómo podrías ayudar a una persona a relajar o controlar un poco esos niveles de ansiedad o de miedo? Mira, la ansiedad, bueno, como les decía, esta pregunta siempre en mí, ¿qué fue primero, la ansiedad o la pandemia? Pero ahí también yo creo que hay que entrar a preguntarse bien qué estamos entendiendo por ansiedad. Ya vuelvo como a esta idea de que si eso es realmente ansiedad lo que estoy sintiendo, porque por ejemplo, me tocó escuchar muchos relatos sobre hijos, hijas, con miedo, y yo creo que todos los que tenemos padres, madres mayores, no sé, de 60 años, con alguna comorbilidad como hipertensión, ¿cierto? O enfermedad crónica, hemos habitado ese miedo, ¿cierto? De que el COVID puede en el fondo arrebatarte un familiar, ¿sí? Pero también ahí muchas veces hay procesos pendientes con esa persona, ¿cierto? Así como cosas que no he dicho, culpas, lejanía o esto, idas y venidas. Entonces, ahí también hay que tomarse el tiempo para esclarecer, ¿ya? Y que hay que volverse un poco más hábil en identificar si esto es ansiedad o si esto es otra cosa. Porque cuando es ansiedad, hay técnicas súper nítidas que nos ayudan a bajar, ¿cierto? A poner las patitas en la tierra. De hecho, la más conocida es esa que se llama grounding, y es como literal, así como hacer tierra, que se hace a través de los sentidos, o sea, de la percepción. Yo voy trayéndome, ¿cierto?, al presente. Por ahí también mucha gente habla de la meditación o del mindfulness, que al final el mindfulness no es más que la meditación americanizada y vendida con un nombre gringo, pero es meditación. Pero yo siento que también previo a la meditación hay que trabajar a nivel corporal, ¿ya? Cualquier cosa que tú empieces a hacer que te ayude a mejorar tu propiocepción corporal, también te va a traer relajo mental. Eso está archi mega estudiado y demostrado, ¿sí? O sea, cuando uno dice meditación, yo le pregunto a la gente, yo les digo meditación, ¿y ustedes qué se imaginan? Y toda la gente te dice, no, una persona sentada en la playa, con velas, ¿cierto? Con incienso, la típica mujer súper esbelta y delgada, sentada en la playa, haciendo el mudra, ¿cierto? Y eso no tiene nada que ver con la meditación. O sea, sí, cuando ya lleváis mucho tiempo practicando alguna técnica de meditación, pero yo recomiendo mucho las técnicas de meditación activas, ¿ya? Y las técnicas de meditación activa se basan en un principio muy, muy simple que tiene que ver con que yo sincronizo mi respiración con algún movimiento corporal, ¿ya? Entonces, yo puedo buscar, no sé, hay unas meditaciones que ocupan mucho quienes practican yoga kundalini, ¿ya? Que es este yoga que se hace de blanco con un paño, un turbante blanco, que son muy efectivas porque se hacen en pocos minutos y lo que hacen es que tú enfoques tu movimiento respiratorio con algún movimiento amplio corporal, que puede ser los brazos, ¿cierto? O girar, ¿sí?
Hay otras que son más elaboradas, no sé, como las meditaciones activas de 8, que duran 1 hora, pero son intensísimas, no son para empezar. Pero sí, para empezar, yo recomiendo estas meditaciones activas que involucran movimiento corporal. Incluso para los niños, uno busca en YouTube así como meditación activa para niños y se hace con animales. Creo que por ahí hay harta aporte desde estas teorías más orientales, que ciertamente luego han sido americanizadas o occidentalizadas y vendidas a un valor mucho más elevado, pero va por ahí. La ansiedad, yo creo que hay que romper un poco el mito de que la ansiedad hay que controlarla, ¿ya? Yo creo que la ansiedad primero hay que reconocerla bien, hay que ir afinando nuestros ojos de identificación emocional, buscar formas de expresar las emociones a través de cosas materiales y concretas, pues partiendo por la simple escritura, hasta ya cosas más elaboradas y yo me puedo ir desafiando en lo personal. Y luego ese ejercicio constante de identificación, expresión, va a facilitar la autorregulación emocional. Porque no podemos pensar que la autorregulación emocional va a llegar porque yo medito todos los días, o porque yo hago yoga todos los días, o porque todos los días hablo de lo que pienso y siento, sino que es un proceso más interno de estar pendiente de mí, ¿sí? Y la cuarentena nos ha llevado a estar pendiente de otros, generalmente. Ahí sería quizás recomendable también buscar la forma, porque es muy probable que a distintas personas les funcionen distintas herramientas, y en ese buscar uno también se va conociendo a la vez. Entonces, equivocarse quizás, decir ya el yoga o la meditación no es para mí, por lo menos ya sabéis que eso no es para ti, y hay otra amplia oferta de herramientas para la autorregulación que se pueden ir probando. Y ahora que tenemos quizás un poco más de tiempo, tenemos para disfrutar quizás espacios en la casa, o para disfrutar el espacio que ya tenía antes, empezar a probar con distintas herramientas para lograr la autorregulación, y quizás no dejar que aumente. Yo creo que por ahí también es algo que se identifica. Si es que ya algunas personas se identifican ansiosas desde antes, ya cada uno sabe cuál es su punto. Ahí cuando ya necesita ayuda, cuando lo puede controlar. De hecho, bueno, ¿cuándo? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Cuándo hay que buscar ayuda respecto de los problemas de ansiedad? Es lo básico, vuelvo siempre yo a lo básico. Cuando no puedo dormir, hay que entender, y eso es algo que me ha tocado explicarle mucho a la gente, que me dicen, no, pero es que yo quiero sentirme mejor, yo quiero estar bien, y quiero poder trabajar, y quiero poder estar bien con mi familia. Y yo le digo, bueno, pero ¿y cómo está durmiendo? No, mal. O no duermo nada, duermo 3 horas, 4 horas. Entonces, no, pues, hay que volver a lo básico. ¿Y qué es lo que el ser humano más básicamente necesita y le reporta más bienestar? Es dormir bien, comer bien, ¿cierto? Hidratarse lo suficiente, ¿sí? Con hidratarnos lo suficiente nos ahorramos un montón de dolores de cabeza, literalmente nos ahorramos los dolores de cabeza, y mejoramos nuestra salud en general, y ojalá hacer actividad física. Por ahí, por ejemplo, una de las cosas que no se nos educa mucho son los inmunógenos conductuales, ¿ya? ¿Y qué son los inmunógenos conductuales? Son las conductas básicas, simples, diarias, que yo puedo ejecutar y que aseguran una vida más longeva y más sana, ¿ya? Entonces, por ahí yo encontré un estudio que hablaba de un estudio longitudinal donde se hizo un seguimiento por más de 10 años a una cantidad importante de personas, y se describían varios inmunógenos conductuales. Uno de ellos era dormir entre 7 y 8 horas, tomar desayuno, beber el agua que tú necesitas, ¿ya? Porque eso de que hay que tomar 2 litros o 1 litro, no, eso también tú tienes que conocerte, tienes que saber cuál es la capacidad que tiene tu vejiga y qué tan cómodo te resulta, ¿ya? Eso es parte del proceso de conocerse también. Ojalá no fumar, no beber alcohol o beberlo en muy bajas cantidades, eso dice el estudio, no lo estoy diciendo yo, no me odien. ¿Qué más? Bueno, tener relaciones personales sanas. Ahí no describe bien si familiares o laborales, solo dice que tener algunas relaciones personales sanas. Y obvio, si somos seres mamíferos, necesitamos del contacto humano. Y eso también yo creo es lo que ha aumentado mucho los niveles de ansiedad, porque
Si bien es cierto, como les decía antes, nosotros somos como sudamericanos, como bien pegotes, como podríamos decir en términos de contacto, en general igual las personas se describen como bien torpes para dar cariño o para dar afecto. Y de hecho lo vemos en la familia y eso también yo establezco una relación, no sé, no la he estudiado, la voy a estudiar, la voy a demostrar, de por qué también ha aumentado tanto de peso la gente en la cuarentena, pues. Obvio, pues, porque no es solo la ansiedad de comer, sino que también está ahí con gente que te quiere y que probablemente no sabes o nunca has sido muy cariñoso o cariñosa. ¿Y cómo es que demostramos más el cariño los chilenos y las chilenas? Con la comida. Entonces, ¿cómo uno no se va a comer la comida que le dan con cariño, ¿cierto? Y come nomás. Y ahí hay que ir afinando esas formas de expresar cariño también, de que el COVID igual nos ha negado un poco esto del contacto, obvio que igual uno con su familia igual se toca, ¿cierto? Y corre esos riesgos, podríamos decir. Pero yo creo que la ansiedad hay que quitarle un poco de protagonismo y eso yo creo que es una buena estrategia, ir quitándole un poco de protagonismo y ir mirando las otras emociones que también voy sintiendo durante el día, durante la semana. Es bueno hacerse esas preguntas como qué fue lo mejor de la semana, qué fue lo peor de la semana, qué cosa quisiera que fuera distinta a la otra semana, y así ir como dándole preponderancia o, ay, se me fue la palabra, como prioridad también, protagonismo a mi narrativa de mi vida, no solo a la narrativa de los medios, porque la narrativa de los medios es súper ansiógena, todos los días nos bombardean con más noticias que lo único que favorecen es como la frustración, la sensación de impotencia, ¿cierto? Y también, por ejemplo, un buen ejercicio es hacer eso, pues, buscar una noticia positiva al día o a la semana y compartirla, ojalá. Y siempre hay noticias, siempre van a haber noticias positivas o negativas. Siempre hay. Súper buenos consejos, Pía. De hecho, ahí ya hay varios comentarios, ahí los vamos a ir respondiendo al final. Y Pía, respecto ya nos compartiste ideas de autocuidado, cómo reconocer la ansiedad, cuándo pedir ayuda, ¿cierto? Nos gustaría también conocer cómo ha sido tu experiencia en el último tiempo trabajando ya con personal de la salud y también con personas contagiadas que enfermaron a causa del virus y estuvieron hospitalizadas. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué nos podrías tú traspasar a quienes están viendo en el caso de que tengamos que apoyar, acompañar, estar con una persona que está en esa situación? Sí. Hoy esta era la parte que estaba esperando. Me voy a tomar el pelo. Me voy a peinar a lo china, no. Orientada a la tarea, porque no sé si quiero hacer una campaña, pero sí me gustaría generar un poco de conciencia respecto del personal de la salud. Hace unos días atrás, igual por Facebook, hace varios días atrás, me mandé como un texto bastante grande haciendo un llamado de que en verdad el personal de la salud, es un personal altamente feminizado, ¿cierto? Todas las labores de cuidado, las carreras, por ejemplo, como esta, los psicólogos, hay más psicólogas que psicólogos, ¿cierto? Damos gracias porque hayan cada vez más chiquillos entrando a la carrera. Enfermería también está compuesta casi en su totalidad por mujeres. Se da al revés en medicina. Bueno, ahí está distribuido de una manera más igualitaria actualmente. Pero eso hace que el personal de la salud, que está altamente feminizado, orientado al cuidado del otro, que tampoco se le enseñó a cuidarse en el ejercicio de su profesión, está recién aprendiendo a lidiar con estas consecuencias de trabajar ahí. O sea, además consideremos, volviendo a lo básico, de la alteración, por ejemplo, del sueño, el personal de salud en general trabaja con sistema de cuarto turno, ¿ya? Que eso quiere decir que trabajo 12 horas en el día, después me voy el otro día, entro a trabajar turno de noche 12 horas y después descanso 2 días y así de nuevo, ¿sí? Eso ya genera una alteración en el sueño. Si yo altero el sueño, altero todo mi sistema endocrino, todo. Y de ahí ya para adelante un montón de cosas. Entonces,
considerando todas esas variables y muchas otras, también, por ejemplo, la cultura que hay dentro del área de la salud, que es casi como de inmolarse, así como que tengo que darlo todo, tengo que saberlo todo, ¿sí? Que hoy con estas resoluciones, por ejemplo, de permitir que estudiantes de cuarto y quinto año de enfermería puedan trabajar como TENS, se ha notado harto, porque en el fondo son personas que estaban estudiando para ejercer una profesión de una manera y llegan a ejercer otro cargo de otra manera. Por tanto, igual hay que educarles y hay que darles orientación, acompañamiento. Y yo siempre digo esto, no porque tú seas bueno en algo, eres bueno enseñándolo. ¿Ya? Entonces, ahí se generan también harto choque cultural y generacional. Entonces, hay que cuidar al personal de salud. Yo no soy tan fan de esto de darles aplausos, ¿cierto? Prender las sirenas de vez en cuando, porque creo que podemos hacer acciones más simples, como, por ejemplo, si yo soy familiar de una persona que está hospitalizada, ¿cierto? Póngase usted como familia de acuerdo y autorregúlese, por favor, para que sea solo una persona de la familia la que llame por teléfono. Porque al todo el estrés que implica estar en el piso, ¿cierto? De MQ, por ejemplo, de médico quirúrgico, que es una unidad de cuidado medio, que generalmente es la unidad más grande, donde está la gente que requiere mediano cuidado, generalmente ahí están las personas con COVID. Hay mucho que hacer, hay mucho, a mí me gusta mucho ir a los pisos porque en verdad es como que está ahí así súper vivo, tenés que estar atento a todo lo que pasa. Y bueno, porque también he aprendido como a representar lo que hace un psicólogo o lo que un psicólogo o psicóloga puede hacer en ese espacio. Y a todo ese estrés, por ejemplo, se le suma esto del teléfono. Y gente que de repente llama porque en verdad, como que no sé, es innecesario. O también, si yo soy familiar de alguien del área de la salud, no sé, y llamo porque me duele la guatita, ¿cierto? Y quiero saber si tengo que tomar Viadil o no, o sea, en verdad eso es innecesario. Es innecesario. Creo que si podemos evitar recargar a la gente del área de la salud, hagámoslo. Cuidémosle, ofrezcámosle ir a su casa, a acompañarle, a ayudarle a limpiar la casa, por ejemplo. Yo creo que es un súper buen regalo. El otro día una chica que atiendo me dijo, me llegó un regalo de otro colega, ¿cierto? De una colega de ella que no trabajan en la misma unidad, mi hijo, y me dijo que me regaló un masaje y me van a ir a hacer un masaje a la casa. Y estaba así, pero contentísima. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ayudan mucho porque toda la vida hemos tenido esta cultura, por cómo está estructurado el sistema de salud chileno, de que al final uno consigue información del paciente porque uno conoce a alguien ahí, ¿cierto? Todos lo hemos hecho. Entonces, hoy eso tenemos que darle sentido de urgencia. ¿Es realmente urgente? ¿Es realmente urgente que yo sepa? ¿Sí? Porque a lo mejor no es urgente que yo sepa. Es urgente que la familia cercana sepa. Y creo que ahí podemos colaborar. Respecto de los pacientes, bueno, lo que ahí a mí me ha tocado ver harto son, yo diría que dos caminos. Yo siempre, cuando llegaban los pacientes con COVID, llegan súper asustados, en la negación muchas veces, diciendo, no, háganme el PCR de nuevo porque está malo, yo no tengo COVID, y la persona ahí con oxígeno, y bueno, así como, pero ¿cómo? Entonces, la negación, ¿cierto? Y también la racionalización, ¿cierto? Porque la gente empieza a preguntarse, ¿y dónde me lo pegué? ¿Dónde me contagié? Y es imposible resolver esa pregunta a menos que haya sido contacto estrecho de alguien confirmado. Y era muy triste también ver, acompañar la frustración a veces, sobre todo de las personas mayores digo, sobre 70 años, que me decían, llevo 3 meses sin salir de mi casa y igual me contagié. Llevo 4 meses sin salir de mi casa y igual me contagié. Entonces hay como que trabajar en el fondo también esa frustración. Y de ahí se abrían 2 caminos en términos de diagnóstico, ya esto es como más médico. Una era que la persona vive su cuarentena, puede ser en una residencia si es que no necesita oxígeno, pero si necesita oxígeno va a estar siempre hospitalizada. Y en el fondo su requerimiento de oxígeno no se eleva, ¿ya? Hay 3 mecanismos de oxigenación y esto igual es importante que la gente lo sepa.
Uno es como la naricera chiquitita, ¿cierto? Luego viene ya la cánula de alto flujo, que esa se ocupa más en el hospital, ¿cierto? Que es como más oxígeno, de hecho suena así como que te va entrando mucho oxígeno. Y cuando eso ya no funciona, generalmente se usa la ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, ahí yo siempre les decía a los pacientes, cuando me decían, pero ¿y cómo estoy? ¿Y qué me va a pasar? Entonces yo decía, bueno, hay dos caminos en esto. Uno es que llegas a requerir un nivel de oxígeno hasta 18 litros, creo que es lo que aguanta la cánula de alto flujo. Y de ahí puede que te estanques tu necesidad de oxígeno y vas a permanecer en este mismo lugar, no vas a ser evaluado para ir a UCI, pero sí vas a quedar fatigado, tienes que luego seguir cuidándote tus pulmones, ¿cierto? En el alta no significa que porque tú estés de alta vas a poder volver a tu vida cotidiana, o sea, el COVID te deja agotado. La gente queda fatigada, camina a veces un poquito y se cansa, y tiene que seguir descansando después del alta del hospital, ¿ya? Porque en el fondo se le da el alta porque igual hay que atender más gente, ¿sí? Y ya no necesita oxígeno. Y el otro camino es cuando ya empeoramos, ¿cierto? Generalmente por condiciones de salud previa, comorbilidades ya crónicas generalmente, y hay que llegar a la ventilación mecánica. Cuando a un paciente se le informa que va a ser evaluado por UCI, que generalmente sí se le informa así como, oye, van a venir a evaluarte de UCI para ver si te podemos llevar a ventilación mecánica, ahí se genera un quiebre. Y ahí es donde los psicólogos que estábamos, bueno, en el hospital todavía hay un equipo trabajando, nos tocaba hacer harta labor porque en el fondo se activan muchos miedos y hay personas que incluso deciden despedirse de su familia porque no saben si van a volver de la ventilación mecánica. Y eso, por ejemplo, es un proceso que en el ámbito de salud mental no existía mucha práctica, ¿ya? De hacer como estas posibles despedidas, que podían ser a través de llamadas telefónicas y en algunos casos, o sea, de videollamada, y en algunos casos se autorizaban visitas, con todo el protocolo y todo lo que eso implica. Pero eran casos que pasaban por comité de ética, etc. Entonces, ahí también trabajamos, a mí me tocaba trabajar con el paciente y con la familia. O sea, preparar a la familia también para un posible fallecimiento. Y ahí hay distintas familias, o sea, hay familias que esa sería su primera pérdida. Y hay familias que ya han tenido otras pérdidas. Pasaba mucho, por ejemplo, que eran los abuelos de la familia y a lo mejor uno ya había fallecido hace 1 año, 2 años o muchos años. Entonces tenían un poco más de herramientas para afrontar este proceso. Otras familias que no. U otras familias que tienen a más de un familiar en el hospital o en la clínica, etcétera, por COVID. Y que muchas veces tampoco se sabe cómo manejar la información entre ellos, así como, ¿cómo le voy a contar a esta persona que también está hospitalizada por COVID, que además su hijo o su nieto, etcétera, también está hospitalizada por COVID? Eso también lo tuvimos que hacer harto en el hospital. Y entonces ahí se abre este como segunda ruta, que es el acompañamiento del final de la vida, ¿sí? Y siempre ahí hay que cuidar mucho a quienes representan como el puente de información, que es la persona que se suele comunicar con el médico o la médico, ¿sí? Prestarle harto apoyo. Generalmente yo trataba de abrir la red y preguntarle con quién más de sus hermanos, familiares podíamos contar también para en el fondo luego que ellos pudieran realizar todos los trámites legales y todo. Entonces ahí como familia también es súper importante que todas las familias que cuenten con personas que tienen condiciones previas de salud hablen sobre estos temas, ¿sí? Generalmente uno habla mucho de duelo, pero acá tenemos que decir las cosas como son, tenemos que hablar de muerte, En el ámbito de los colaboradores de la salud igual, o sea, a ellos les ha tocado despedir colegas por muerte por COVID. Y cuando yo voy a hacer las intervenciones grupales, como no, ¿y por qué estoy acá? Les digo yo, ¿por qué creen que vine? No, por lo que pasó con el tal no sé cuánto. Y nos cuesta incluso nombrar la muerte. Y yo creo que eso es algo que también va a ser y está haciendo un cambio cultural. En Chile vivimos la muerte como un proceso súper terrible, pero me tocó también ver casos de familias, no sé,
caballero de 89 años que vivió toda su vida súper así como a concho, muy querido, y yo fue uno de los primeros pacientes que yo tuve, y siempre me acuerdo que al final el hijo me decía, no, pero si él se va a ir tranquilo, estamos todos tranquilos porque él hizo todo lo que tenía que hacer, trabajó, se equivocó, lo perdonamos, él nos perdonó y está todo bien. O sea, yo creo que nunca había visto un manejo de duelo familiar tan bueno como ese, y para mí fue súper grato verlo, que fuera uno de los primeros casos, porque como que me dio esperanza de que también habían familias que esas cosas ya las tenían resueltas. Entonces, cuando hace un rato me preguntaban cómo manejar esta ansiedad, por ejemplo, que uno de los mayores miedos es que se nos muera alguien de COVID, es prepararnos para eso. Si bien uno nunca va a estar del todo preparado para despedir a alguien, pero hay que hablar de esas cosas. De que si la persona vuelve en mal estado y tiene que recuperarse, que a veces pasa, ¿sí? Que ahí viene una recuperación larga, sobre todo quienes pasan mucho tiempo con ventilación mecánica, y con mucho tiempo me refiero a meses, son personas que vuelven con una baja capacidad muscular, a veces vuelven desorientados, y desorientados en tiempo, en espacio, en persona, con alucinaciones, con delirio, y es chocante para las familias. Entonces hay que prepararlos. De hecho, ese es un fenómeno que mucho personal de la salud nunca había visto, que es el delirium uti, que se le llama. Que si uno así como que investiga en términos de salud, tampoco se ha investigado tanto, porque pasaba mucho en la UCI y en la UTI, que la gente cuando le sacan la pseudoanalgesia, que es una intervención igual potente, porque se aplican bloqueadores neuromusculares y analgesia, ¿cierto? Para que la persona pueda estar en ese estado de descanso. Luego volver, que el cuerpo vuelva a movilizarse y que la conciencia vuelva a posicionarse, es complejo. Entonces, no es fácil para todo el personal de salud vivir eso. Yo creo que ahí hay que hablar de muerte, hay que prepararse para eso, hay que ir como agendando los temas pendientes. En estos mismos espacios de intimidad y en los espacios más familiares. Es crudo decirlo, pero hay que prepararse, porque el duelo va a ser sí o sí, ¿ya? O sea, uno en psicología sabe que el duelo se va a dar sí o sí de distintas maneras, y recién 1 año o 2 años después del duelo, o sea, después del fallecimiento, uno puede decir, este duelo es patológico porque todavía está ahí. Pero en el minuto lo que nos queda es solo acompañar el proceso de final de la vida, y descomprimir a la persona de la familia que históricamente ha llevado la mayor carga de cuidado, y que además suelen ser mujeres. Entonces ahí también hay que prestarle harto ojo, porque la perspectiva acá de género se nota, no es algo que uno le tenga que poner así como tanto análisis, es evidente. Sí, qué interesante, Pía, y qué revelador igual respecto a cómo o a los momentos en que nos vamos a detener, como que añades harto contenido con todo esto que nos entregas, para considerarlo en esos momentos como más de introspección, de también del autocuidado, en pensar también qué sentimos respecto a estas temáticas. ¿Sí? Interesante. Benja. Y sí, es bacán verlo desde alguien que ha estado ahí, porque claro, uno que no se ha contagiado, que ningún familiar ha tenido necesidad de ir al hospital ni nada, uno no conoce esa realidad y claro, es fuerte saberlo, pero es la realidad tal y como es y hay que aceptarla. Y bueno, y seguir cuidándonos para evitar llegar a ese punto, y las personas que ahora ya somos conscientes de cuál es la carga que están viviendo, no solamente los pacientes que están ahí, sino también los que están trabajando con ellos, los profesionales de la salud, para tener más ojo, para apoyarlos, cuidándonos a nosotros mismos al fin y al cabo, no darles más trabajo realmente. Sí, súper importante eso. Aquí hay un comentario de los consejos que diste tuvieron éxito, incluso te están preguntando por los datos de atención, imagínate.
Estoy llena de horas, llena. Por ahora, Pía tiene agenda llena, pero más adelante, Pía, ¿por dónde se te podría contactar? Por redes sociales, por acá, por Facebook, yo uso harto el Facebook, Instagram lo empecé a usar hace meses nomás, así que, pero por ahí, por acá puede ser. En general, igual, con Karen, lo digo Karen, de Psicofem. Con Karen tenemos y pertenecemos a una red de psicólogas feministas chiquitita que hemos armado acá en la ciudad. Entonces estamos conectadas, siempre nos estamos diciendo quién tiene cupo y esto, entonces hay una red de derivación. Yo digo ahora, y de hecho lo publiqué hace como unos par de días atrás, y como gracias por sus recomendaciones, pero ya no tengo más cupos de atención. Porque una también tiene que cuidarse y dosificar cuánto trabaja, y por ejemplo eso también es un tema. Como nosotros los psicólogos también nos cuidamos. Yo personalmente tengo mi psicóloga y atiendo también psicólogos, y así nos vamos atendiendo entre todos, porque es necesario. Así que por ahí consulten sin pudor, porque hacer una buena derivación es parte para mí de mi vocación de servicio, de a lo mejor preguntarles, pero es para ti, para quién es, cómo te gustaría a lo mejor que fuese más o menos tu terapeuta, porque esto de encontrar un buen terapeuta con el que uno genere alianza terapéutica, es casi, yo siempre digo que es como jugar al Lego a veces, como que tenéis que ir buscando, y a veces la gente se cansa porque dicen, si una vez fui, pero no me gustó. Pero hay que seguir buscando. Yo les invito a que no se rindan en su búsqueda, porque por ahí habemos psicólogos y psicólogas de todos los estilos, de muchas formas de trabajo diferentes, y no hay que perder la esperanza en encontrar una buena alianza terapéutica. Ahí quizás sea un buen tip recomendar que cuando busquen profesionales, psicólogos, psicólogas, siempre den los siguientes datos. Si se sentirían más cómodos o cómodas con un psicólogo, psicóloga, hombre o mujer. Eso es un buen dato. La edad de la persona que se va a atender. Y quizás, en una palabra, el motivo de consulta. Desmotivación, ansiedad, estrés, que eso sirve harto como para uno dar una buena recomendación. Y lo otro que es importante es previsión. FONASA y SAPRE, o si estaría dispuesto a pagar particular, y ahí uno como que va ajustando la búsqueda para recomendar a la persona ahí perfecta, y como bien dice Pía, cuesta a veces encontrar al profesional o la profesional que más nos acomoda, pero mientras más vamos descartando, más nos acercamos con la que vamos a trabajar. Es súper bueno. Así que bueno, como Pía ya lo dijo, en Instagram, Psicofem, pueden ahí hablar, tenemos esta red en donde, básicamente lo que estamos haciendo ahora, porque están todas con mucho trabajo, es derivarnos, buscar entre nosotras cupos para personas. Así es que contáctense en el Instagram, Psicofem Antofagasta, si no me equivoco. Sí, ahí contáctense, hablen y probablemente le tengamos ahí alguna respuesta. Sí. Bueno, y a mí por Facebook me pillan así con mi nombre completo. Re difícil de encontrar. El root nos dejas igual. Pero siempre me hago un tiempito para contestar las consultas, ¿sí? O material, ahí de repente yo comparto material, que no necesariamente hago yo, también sigo un montón de gente que hace material buenísimo y sirve, así que háganle nomás con confianza. Súper. Pía, ¿te gustaría agregar algo más que creas que es importante para las personas que se interesen en el tema? Sí, yo creo que una de como para cerrar, poner el valor en la pausa. Creo que la pausa ha pasado muy piola como elemento de la pandemia, por eso decía que hay que quitarle un poco de protagonismo a la ansiedad y empezar a ampliar nuestro espectro, porque creo que esto de encerrarnos, de guardarnos, nos ha facilitado detenernos. Y eso es súper importante. Es súper importante en la vida. Piensen ustedes la vida que estábamos llevando, que no nos deteníamos nunca.
que la mayor queja en salud mental era el estrés porque tengo que hacer. Y si bien ahora seguimos haciendo desde otros formatos, tenemos la posibilidad incluso de escondernos, ¿ya? ¿Cierto? Cuando la gente bromea mucho con esto de que los alumnos están en clase, yo igual hago clase, ahora me va a tocar de nuevo, de que el alumno está así como en clase, pero está acostadito en la cama. Yo como que digo, bueno, si uno es un docente apasionado, apasionada, vas a lograr sorprender y captar la humanidad de ese estudiante, no solo su capacidad cognitiva. Y está bien que pausemos, está bien que nos escondamos, está bien que nos cuestionemos nuestro proyecto de vida, que creo que ese ha sido un impacto del que nadie está hablando de la pandemia. El pausar, el detenernos nos hace cuestionarnos nuestras decisiones de vida, y está bien. Nos va a dar pánico al principio porque decimos, oye, en verdad, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sucede realmente con mi vida? ¿Sí? Pero esas preguntas nos abren un montón de caminos. Y hoy en día el provecho que le podemos sacar también a las plataformas virtuales en términos de poder tener atención de salud mental, de poder, no sé, tomar planes de entrenamiento, tanto físicos como mentales, nos invita a destinar tiempo para nosotros. Así que valoremos la pausa, incluso en la respiración. Siempre cuando se nos enseña sobre respiración, se nos enseña que uno inhala y exhala, pero entre medio está la pausa. E incluso hay un estilo de meditación que se fija solo en la pausa de la respiración. Y ahí se abre otro camino. Así que eso, valorar el detenerse, el aprender a descansar, que es algo que tanto personas, sí, como dice la Rachel, hay autoapapacharse, parar, hay que parar. Yo creo que esa es el mayor lección que nos ha dado la pandemia en términos no tan negativos, que hemos tenido que aprender a parar y priorizar. Antes todo era urgente, ahora sabemos que no, que hay cosas que realmente pueden esperar y no pasa nada. Nadie se muere, no pasa nada terrible, ¿sí? Así que a pausar, pues, con confianza y con cariño. Yo creo que ahí el cariño siempre nos salva. Sí, muchas gracias, Pia, por tus palabras, por la charla del día de hoy. Estuvo muy, muy buena, muy informativa. Qué bueno. Yo siento que fomenta esto mismo, que es lo que en teoría buscamos todos los psicólogos, y es que la persona se analice a sí misma, se revise a sí misma y que a su vez tenga cuidado. De hecho, si todas las personas tuvieran el máximo cuidado de sí mismos, no tendríamos pegas. Pero acá estamos. Y aún así lo fomentamos y queremos que la gente... Irónicamente, queremos que aprendan. Sí, para que vean que la psicología es una profesión de corazón que de verdad busca el bienestar de las personas. Pero bueno, muchas gracias, Pía, por la charla de hoy. Gracias por darte el tiempo de compartir esto que mucha gente de repente no sabe y busca guía en otros lados, y gracias a Omnia y a ti podemos ahora generar esta información gratuita para poder compartirla con todas las personas que lo necesitan o que les interese el tema. Agradecer de igual forma a Karen por estar aquí, y por supuesto al gobierno regional y a la Universidad Católica del Norte por hacer estos espacios posibles. Sí. Y no se pierdan la próxima semana otra charla también vinculada con la salud mental. No con la salud mental, pero con la salud como tal. Así que para que no se la pierdan. Y si no vieron la de la semana pasada, pueden verla también en el Facebook de Omnia. Bacán. Sí, gracias, chiquillos. Gracias por sostener el espacio y nada, pues, seguimos en contacto. Sí, estamos en contacto. Saludos a todas y todos quienes vieron. Muchas gracias por estar ahí conectados. Y nos vemos el próximo viernes con otro nuevo conversatorio. Ya pues, nos despedimos entonces. Chao. Que estén bien.